Y estamos con otro invitado, el general de brigada en situación de retiro, Hugo Mendoza. ¿Qué tal, general? ¿Cómo le va? Buen día, estoy muy honrado de estar acá en su programa y yo creo que lo puedo decir al aire. Soy un gran admirador suyo por las imágenes, los videos que hace son extraordinarios en cuanto a las imágenes. Hace rato hacíamos eso. Sí, pero ojalá que continúe haciendo. Muchas gracias, general, muy amable. Usted es historiador también, general, ¿verdad? Sí, soy historiador. Usted es historiador y usted enseña, forma a la gente que está entrando al servicio militar también, ¿o no? No, yo soy profesor de la UNA, de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Soy de la Universidad Nacional de Asunción. Sí, soy el coordinador de la carrera de historia de la UNA. Bueno, ¿y la gente tiene interés por la historia o no? No muchos, no muchos, porque la ciencia humana está muy devaluada en esta época. Devaluada. No como el Bitcoin, por ejemplo. No como el Bitcoin. Bueno, ¿y por qué a usted le gustó la historia? ¿Por qué lo atrapó la historia? Y yo tenía una vocación que era ser militar, ¿verdad? Sí. Pero después me di cuenta que me gustaba también la historia y estudié la carrera y al final me quedé otra vez en una duda si cuál es la que me gusta más. O sea, ser militar o ser historiador, sí, digamos. Y se quedó con cuál de ellas. Y yo tuve la suerte de que pude seguir mis dos vocaciones a la par, ¿verdad? Cosa que muchos no pueden, ¿verdad? Pero yo tuve esa suerte. Usted es de Asunción, ¿verdad? Sí, soy asunceno. Bueno, ¿por qué lo invitamos al general de brigada retirado Hugo Mendoza, a quien agradecemos porque lo invitamos a última hora? Porque mañana es 12 de junio y 12 de junio es una histórica fecha que cala hondo en todo aquel que se precie de ser paraguayo y más todavía que se precie de ser patriota. No sé si hay algún patriota todavía, pero bueno, históricamente este 12 de junio y remontándonos a 1935, hace 86 años, fue un momento de gloria, un momento de mucha paz, de mucha esperanza, después de mucha guerra, de 3 años de guerra. Fue un momento histórico, obviamente, y donde pueblos hermanos que estaban combatiendo salen de sus fortines, digamos, y se abrazan en aquel 12 de junio de 1935. Por eso lo invitamos al historiador Hugo Mendoza, general retirado, para que nos recuerde, reverdezca usted lo que fue aquello, a través de lo que usted estudió, obviamente, porque usted es muy joven, no estuvo en aquel momento allá, pero ¿qué significó ese paro de la guerra contra el país hermano Bolivia, por ejemplo? Hay que aclarar de que el 12 de junio es un armisticio, no es en los papeles, no es todavía el fin de la guerra. Nosotros seguimos en guerra o continuamos en guerra con Bolivia hasta el año 1938, que es la firma del Tratado de Paz, ¿verdad? Sí, en Buenos Aires. Sí, pero ya se detuvieron las operaciones militares y los combates y los caídos. O sea, fue la firma de un armisticio. De un armisticio. De parar el conflicto bélico. Cese al fuego, sí. Cese al fuego. ¿Y qué pasó en ese momento allá? Según los libros, según lo que estudió usted, ¿cómo fue la reacción de las tropas de ambos ejércitos, digamos, en ese momento? Y se firmó el 12 de junio el armisticio en Buenos Aires, pero una cláusula decía que el cese del fuego se tenía que dar el 48 horas después, ¿verdad? Ah, sí. Y antes que ocurriera eso, descargaron toda su artillería, todas sus municiones, todos murieron, mucha gente inútilmente en esas 48 horas. Ah, o sea, si siguió la guerra. Siguió la guerra. Ah, no sabía yo ese detalle. Sí. ¿Y cómo viene la mano? ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué entonces se marca como fin de la guerra el 12 y no el 14?
Porque el 12 se firma el acuerdo Sí, de ya sé, armisticio. pero se supone que si se firma un acuerdo, ya se tiene que parar esa contienda, ¿verdad? No, en una guerra no es tan fácil. En una guerra hay que separar los ejércitos, hay que poner distancia entre los soldados que están en el frente, hay que transmitir todas esas órdenes, hay que hablarle a todos los oficiales. Tenía que llegar una comisión neutral que tenía que verificar que se cumpla ese alto el fuego. Entonces, plantea una serie de problemas operativos, ¿verdad? Una cuestión de comunicación. Un grupo neutral de personas. Sí, un grupo neutral. Que representó a países hermanos, vecinos. Es que el grupo mediador era el grupo ABCP, que es Argentina, Brasil, Chile y Perú. Sí. Pero a ese grupo... ABCP. Pero a ese grupo... Argentina, Brasil, Chile y Perú. ABCP. Qué interesante. ¿Y después? Y se adhirieron a ese grupo también Estados Unidos y Uruguay. Sí. Y el jefe que también participaron en Buenos Aires en el 38, ¿o no? Para la firma de la paz. Continuó con el grupo ABCP, porque el grupo ABCP se crea en el año 30, ¿verdad? Y ellos... ¿Qué es el grupo ABCP? ¿Por qué uno tiene que estar ceñido a ese grupo? ¿O se tuvo que estar ceñido a ese grupo? Y ese es por la cuestión de la OEA. La OEA era la que administraba la paz, es decir, constituía un organismo para mantener la paz en América. Porque en Europa se estaba creando, en los años 20 se creó la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial. Pero antes que eso ya existía la OEA. No se llamaba todavía OEA, la OEA se llamó en el 48, ¿verdad? Con como una conferencia interamericana. Y dentro de ese organismo se creó un grupo de neutrales, y de ese grupo de neutrales salió el grupo llamado grupo ABCP. Ah, sí. Bueno, pero solamente para esa contienda con Bolivia o para otras cuestiones de las que se tenían que dirimir acciones y ese tipo de cosas a nivel continental. Yo tengo entendido que solamente eran países que eran vecinos, ¿verdad? Tanto de Paraguay como de Bolivia, ¿verdad? Con excepción, por supuesto. Por eso está Perú ahí. Sí, con excepción de Perú Estados y Chile. Unidos y Uruguay, ¿verdad? Pero Uruguay es muy cercano también a Paraguay por nuestra historia, ¿verdad? Entonces Paraguay pidió de que Uruguay se integre dentro de esa comisión, e incluso el comandante, el general que encabezaba ese grupo militar, era un general uruguayo. Bueno, y entonces, ¿y el 12 de junio qué representa? En síntesis, porque si todavía se seguía por 24 horas, 48 horas guerreando, entre comillas, allá, hace 86 años, ¿por qué la importancia del 12 de junio entonces? ¿Por lo del armisticio? Sí, porque era una negociación muy difícil. En el año 33 intervino la Sociedad de Naciones, por ejemplo, y se firmó también, o se estableció, mejor dicho, un armisticio que duró hasta poco más de la Navidad del año 33, Año Nuevo 34, unos días más después de la batalla de Campo Villa. Y entonces, a partir de ahí, la Sociedad de Naciones dijo, ya no tengo nada que hacer. No había acuerdo. Paraguay negociaba con Bolivia ya después de la guerra de la Triple Alianza. Son varios tratados. Las negociaciones fracasaron en todo el curso anterior a la guerra y todo el curso de la guerra, ¿verdad? Y llegamos al 25 de mayo de 1935, donde se iba a festejar 125 años de la Revolución de Mayo. Y se sabía que iba a asistir, por ejemplo... De la Revolución Argentina. Sí, la Argentina. En Buenos Aires se iba a festejar. Pero iban a asistir el presidente del Brasil, de la Argentina, los cancilleres de Paraguay y Bolivia. Entonces, ese momento aprovechó el grupo ABCP para impulsar de nuevo esas negociaciones. Y ahí se logró el éxito, ¿verdad? Logró sentarle en la mesa de negociaciones tanto a Paraguay como a Bolivia, que hasta ese momento no se habían sentado en una mesa de negociaciones. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en 35, ¿verdad? O sea, en el 35. Sí, porque... Después del 12 de junio, entonces.
No, después del 25 de mayo. Ah, perdón, después del 25 de mayo. Después del 25 y ahí empezó a avanzar la idea del armisticio. La idea del armisticio. Ah, sí. A partir de ese momento. Se consolidó eso después de la batalla de Ingavi, que es el 7 de junio, ¿no? Donde nosotros tuvimos una brillante victoria y eso hizo que Bolivia accediese a firmar un armisticio, ¿no? Entonces, pero lo que no entiendo es por qué después del 12 de junio de 1935 hubo 2 días más de conflicto todavía y de muerte y ese tipo de cosas. O sea, claro, 48 horas más tuvieron que pelear hasta que se separara definitivamente la contienda, ¿verdad? Sí, porque es un frente extenso, son de cientos de kilómetros donde estaban distribuidos todas las tropas, ¿verdad? O sea que no se enteraban, seguramente. No se enteraban ellos. Entonces, claro, por la distancia, no les llegó la información en todo caso. Le llegó a los jefes, a los comandantes, ¿verdad? El comandante Estigarribia y Peñaranda sabían, ¿verdad? Pero la comisión neutral esa mañana aterriza en la pista de aviación del Comanchaco, ¿verdad? Para verificar, y otra comisión que viene del Perú también aterriza en el comando de Peñaranda para verificar de que se cumpla ese armisticio, ¿verdad? Sí, yo sé, eso entiendo. Porque ir por tierra, por ejemplo, le hubiese llevado mucho más tiempo. Pero ¿verdad? por supuesto, eso estoy de acuerdo perfectamente, pero ¿por qué esos 2 días posteriores, digamos, al 12, todavía se luchaba y se mataba y se hería a la gente, etcétera, etcétera, ya? ¿Por qué no se paró definitivamente? Porque era una guerra y había mucha desconfianza entre los contendores, ¿verdad? Entonces necesitaba ese tiempo de 48 horas para lograr en el terreno ese armisticio. Y después quedaron muchos bolivianos acá en Paraguay. Nosotros llegamos a tener 25.000 prisioneros bolivianos, más o menos, ¿verdad? Y los bolivianos tuvieron 2.500 paraguayos, ¿no? Esa era la diferencia. Esa era la diferencia. 25.000 prisioneros bolivianos tuvo acá la República del Paraguay y 2.000 y algo de paraguayos en Bolivia. Sí. Y muchos se quedaron acá después terminada la guerra, obviamente, se casaron acá, los bolivianos hablo. Sí, se quedaron acá. Se quedaron muchos, no quisieron volver porque a ellos se les dio la oportunidad durante el gobierno de Rafael Franco, que hubo el intercambio de prisioneros, de volver a Bolivia o quedarse. Claro, la mayoría volvió a Bolivia, ¿verdad? Pero algunos se quedaron acá, incluso tienen hijos paraguayos, ya con madres paraguayas, ¿verdad? Así que hubo eso también en la guerra, ¿no? Qué interesante eso. Bueno, general de brigada retirado, Hugo Mendoza, interesante. ¿Y cómo ve hoy usted el sistema militar nuestro? ¿Cómo ve usted? ¿Puede analizar eso? ¿Puede decir eso usted? ¿O no le permite su graduación de general hablar en un micrófono de esto? Digamos, de cómo está la situación hoy militarmente hablando acá en Paraguay? ¿Hay un ejército actualizado o es el mismo ejército de hace 86 años el que tenemos en el sentido de armamento y ese tipo de cosas? Seguimos con el armamento de la guerra del Chaco. Eso sí, la mayoría tenemos todavía armamento de la guerra del Chaco. ¿Y qué pasa si tenemos una guerra ahora con alguien, algún vecino? Bueno, pero es una cuestión política, porque acá cuando salimos con el fusil ese de hace 86 años, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo que pasa es que cuando cayó el gobierno Stroessner, decían que las Fuerzas Armadas eran un peligro o enemigos de la democracia. Había que debilitarles a estas Fuerzas Armadas para que no volviesen a intervenir en política, ¿verdad? ¿Y qué se hizo? Eso se dijo en ese momento. Sí. Se dijo en un congreso incluso que hubo antes, tanto el Partido Colorado como las Fuerzas Armadas eran considerados como enemigos de la democracia, ¿verdad? Incluso hubo un congreso en Uruguay donde ya se estableció eso antes de que cayera el propio Stroessner, ¿verdad?
Entonces, la cuestión era que las Fuerzas Armadas había que sacarle presupuesto, había que debilitarle. Recortar presupuesto. Recortar, y eso se hizo sistemáticamente hasta ahora, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve una Fuerza Armada en estas condiciones? ¿De qué sirve eso? Y sirve de poco porque se necesita renovar los equipamientos y se necesita capacitar permanente al personal, porque esa es una especialidad o una profesión que no se puede aprender en otro lado. ¿Está desmotivada nuestras Fuerzas Armadas? ¿Desmotivadas? ¿Están desmotivadas? Yo no diría que desmotivadas, pero están debilitadas, ¿verdad? Por toda esta política equivocada. Ahora tenemos que renegociar un tratado en el 23 y lo que vamos a hacer es arrodillarnos ante el Brasil, ya que no tenemos una fuerza militar que respalde nuestros derechos, así como ocurrió en el Chaco. En el Chaco tampoco teníamos una fuerza militar que respalde nuestros derechos, pero llegó un momento durante la época de Eligio Ayala que el país se rearmó, porque Eligio Ayala entendió eso, entendió la necesidad de las Fuerzas Armadas y aplicó una política honesta, ¿verdad? Y se trajeron los cañoneros, los aviones, potés franceses, sí, y se ganó la guerra, en síntesis. Se ganó la guerra, bueno, pero con mucho sacrificio. Tampoco claro, nosotros estábamos óptimos para entrar en una guerra. Con relación a cómo se armó Bolivia, por ejemplo. Por supuesto, Bolivia tenía muchos créditos de las petroleras. Y hoy, ¿cómo estamos nosotros? Es muy interesante lo que usted dice, haciendo un paralelismo. ¿Y cómo podemos rearmar? ¿Usted es consciente de que se tienen que rearmar las Fuerzas Armadas? Se tiene que rearmar las Fuerzas Armadas, pero para defensa, no para atacarle a nadie. Para defensa territorial. Para tener una capacidad de disuasión. ¿Qué quiere decir la disuasión? La disuasión es cuando el enemigo ve de que sus pérdidas van a ser mayores que sus ganancias. Si atacan, al país nuestro en este caso. Sí. Pero así, en estas condiciones de armamento no sirve para nada. La Fuerza Armada y el país está desarmado, entonces, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas siempre van a estar motivadas por su tradición y por la historia, que está muy ligada a la independencia y soberanía del país. Eso siempre, ¿verdad? Ahora, el armamento sí hay que renovar. Y eso es urgente. 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 ¿Usted sueña con unas Fuerzas Armadas en condiciones, digamos, armamentísticas armamentísticamente sueña con una Fuerza Armada en condiciones como para resguardar nuestro territorio, el país, y hacer notar que hasta ahí usted puede llegar, a partir de ahí es nuestro territorio, etcétera, etcétera? ¿Sueña con eso? Yo, cuando elegí ser militar, pensé mucho, ¿para qué yo soy militar? Y soy militar para defender a mi país, nada más que eso. Yo no voy a participar en ninguna expedición a otro lugar del mundo, ni operaciones de paz, ni nada por el estilo. Nosotros estamos solamente para defender nuestro país, ya que el nacionalismo paraguayo es defensivo. Siempre fue defensivo. Por más que digan, nosotros nunca le agredimos a nadie. Fuimos agredidos, ¿verdad? Entonces tenemos el derecho de la autodefensa, ¿verdad? Entonces yo lo que sueño es que el país tenga esa capacidad de autodefensa. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener aliados, todo eso, ¿verdad? Pero nadie va a venir a pelear una guerra por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que pelear esa guerra, pero tampoco hay necesidad de hacer la guerra si tenemos capacidad de disuasión. Muy bien, muy bien. Y que con respecto a los países vecinos, ¿hay una reciprocidad entre las Fuerzas Armadas nuestras y las de ellos? Aunque ellos saben que nosotros estamos desarmados y nosotros mismos también sabemos que todo es obsoleto lo que se tiene acá en materia bélica. La potencia regional acá es Brasil. Eso no hay lugar a duda. Es el ejército más poderoso acá en esta zona, y las otras naciones también están bastante debilitadas. La Argentina, por ejemplo, está muy debilitada en cuanto a su fuerza armada, y el Uruguay también, ¿verdad?
Pero ¿Y Bolivia? Bolivia está bastante bien está. Bastante bien que y no pueden armada. echar a tomar el Chaco entonces ahora. Y si hay una decisión política, ¿verdad? Por los militares, nosotros no decidimos la guerra. Los políticos son los que deciden la guerra. Los militares hacen la guerra, pero los políticos son los que deciden la guerra. La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía Clausewitz. Y bueno, ¿y qué significó entonces esa contienda con Bolivia? Hace 86 años que se paró la misma, pero ¿qué significó entonces? Mejor dicho, ¿qué ganamos nosotros? Ganamos las dos terceras partes del territorio en disputa. 2/3 partes. 2/3 partes del territorio en disputa, pero se negoció mal. Porque al final nos dieron unos territorios que eran inservibles y los buenos territorios que nosotros habíamos conquistado tuvimos que se quedó devolverle el a suelo boliviano. Sí. Así es. ¿Usted está arrepentido de haber entrado a este mundo de la milicia, digamos, de ser militar? ¿Usted está arrepentido o no? De ninguna manera. Yo, por ejemplo, me sirvió mucho en mi vida que tener situaciones difíciles, enfrentarme a problemas muy serios, me dio ese coraje y esa voluntad para enfrentar todos los problemas. Y yo nunca tuve problema de enfrentar una situación por toda esa formación que yo recibí, ni que me deprimí, ni nada por el estilo. Siempre estoy con el espíritu muy alto gracias a esa formación que me dio la Fuerza Armada. Y por ejemplo, general, la última pregunta, si se le dice, usted a partir de ahora va a organizar las Fuerzas Armadas necesarias como para radiar de la faz de la tierra al EPP, ¿qué va a hacer usted? Y es cuestión de tener los medios, ¿verdad? Pero no unos medios así exorbitantes, sino que necesitamos ciertas capacidades, ¿verdad?, que no tenemos ahora por todo eso que yo hablé, ¿verdad? Por este proceso de debilitamiento que ahora que necesitamos la Fuerza Armada no podemos utilizar porque no tiene capacidades, perdió mucha capacidad y no desarrolló otras capacidades para poder eliminar al EPP. Yo sé cómo eliminar al EPP. ¿Ah, sí? Sí, lo sé. ¿Usted sabe cómo eliminar al EPP? Sí, yo sé cómo eliminar. Bueno, tiene que venir entonces porque a mí me interesa eso. Bueno, pero yo no me gustaría decir todo porque al final otros van a tomar se van a enterar hasta en Bolivia. Hasta en Bolivia. Bueno, general de brigada retirado Hugo Mendoza, muchísimas gracias. ¿Usted forma parte de un movimiento político? No, yo no formo parte de ningún movimiento político. Yo soy profesor de la universidad y yo soy más bien académico, no soy político, ahora soy técnico más que político. Pero usted sabe cómo hacer que tener algo ganancioso contra el EPP, ¿sabe de eso? Sí, sí. Y bueno, tiene que venir a decirnos por lo menos algo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, general. ¿Y usted abriga esperanzas de que se reorganicen las Fuerzas Armadas acá o no? Y hace falta voluntad política, es nada más que eso, voluntad política. Pero es importante tener en condiciones las Fuerzas Armadas, en condiciones, digamos, con instrumental, ¿verdad?, moderno y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Una Fuerza Armada para disuadir, no para conquistar. Eso es el error que muchos cometen. Una Fuerza Armada para disuadir. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a invitarlo nuevamente, porque muy interesante acá lo que nos cuenta Hugo Mendoza, general de brigada retirado, y en homenaje también toda esta charla así medio desordenada, somera, a nuestros mayores que hace 86 años dijeron, bueno, basta con la guerra. En aquel momento Paraguay se enfrentaba a Bolivia bélicamente, 3 años de una cruenta guerra. Después de 50 años de haber terminado otra mayor, por ejemplo, contra 3 países, vino la suerte, se echó la suerte para, digamos, defendernos de un país vecino que también nos venía al ataque, bueno, Bolivia, en aquel momento. Y ahora la relación con Bolivia, ¿cómo está?
En realidad, yo no sabría decir así exactamente, pero a nosotros nos conviene estar bien con Bolivia para poder salir al Pacífico, porque ese es un mercado inmenso y toda la producción del Paraguay se puede vender en ese mercado si es que tenemos una salida al Pacífico. Bolivia y Perú. Bolivia, Perú, Chile, todos Sí, nos pueden... sí, pero más Paraguay, Bolivia y Perú. Yo creo que son los tres países a través de los cuales tiene que gestarse ese sendero para llegar al Pacífico y de ahí a los puertos del Asia, para tener una flota tripartita, si se quiere, tripartita. Nos va a faltar toda la producción acá del Paraguay para proveer ese mercado. Inmenso ese mercado. Sí. Nosotros siempre miramos hacia el Atlántico, ¿verdad? Hay que mirar al Pacífico. Hay que mirar al Pacífico. Hace rato siempre fue también estuvo en la mira de mucha gente con pensamiento amplio el Pacífico. Bueno, muchas gracias, general.